Le damos la bienvenida a su canal, El Método del Abandono en María Santísima. Vamos a iniciar con esta salutación angélica que viene de parte de Dios, el Todopoderoso, a su más excelsa, hermosa, bella criatura, María Santísima, quien es la Madre del Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. María, sede de sapiencia, ora pro nobis. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar esta sección de El Método del Abandono llamada Mariología Dogmática, donde vamos a tratar los 4 dogmas de forma pertinente de la Mariología, pasando siempre desde la especulativa hacia la sistemática, como es la base de la misma teología dogmática. Que en esta oportunidad vamos a ver el dogma de la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Por eso los invitamos de antemano a que se suscriban a su canal, El Método del Abandono en María Santísima, y también inviten a sus seres queridos, familiares, para que se suscriban a este canal, que lo que busca es la mayor gloria de Dios a través de María Santísima, enfocada en ese corazón inmaculado del cual nos pide en Fátima nos consagremos, y que el mismo Dios Padre quiere que el mundo tenga una devoción particular, muy personal, al corazón inmaculado de María. Iniciamos entonces con este dogma de la virginidad perpetua de Nuestra Señora. La virginidad perpetua de María Santísima es un hecho que afecta tanto a sus sentimientos, afectos y pensamientos como a su cuerpo. El magisterio de la Iglesia precisa que la palabra virginidad ha de tomarse en un sentido realístico, pues se trata de una virginidad real, no metafórica, que afecta no solo al alma, sino también al cuerpo, y por ello constituye no solo una gloria de María, sino también un misterio. Y es aquí donde tenemos que empezar a analizar precisamente este magisterio de la Iglesia con respecto a este gran dogma de fe, que parte primeramente de un punto de vista técnico, entendiéndose por la integridad corporal de una persona que no ha tenido relación sexual. Hay que dejarlo esto muy en claro. Que desde una perspectiva neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento, la virginidad tiene un alto contenido teológico, espiritual y existencial, lo cual supone la entrega total de la persona, alma y cuerpo, mente y corazón, totalmente entregada a Jesucristo, que más que pues su mamá al recibir al Señor en su vientre, la Virgen Santísima, de forma que es un don brindado por el Señor y que no es impuesto. Ojo, aquí tenemos que tener claro que es un don propuesto por el Señor, brindado por Dios, pero no impuesto. Este don tiene que ser de forma similar entendido como la castidad o la virginidad en aquellas personas que Dios ha llamado a su ministerio, a su servicio, bien sea sacerdotes o religiosos o laicos comprometidos de terceras órdenes, o laicos simplemente que hacen parte de una sociedad de vida apostólica o sociedad de, obviamente, de fieles, unión, sociedad de fieles, como llama el Código de Derecho Canónico, que hacen votos, si bien cierto, pues no voto como tipo religioso, pero sí bajo una cláusula de una total dependencia a esa comunidad, a esa congregación,
en sentido y en la misma experiencia de los votos evangélicos, sin nada propio, castidad y obediencia. En este caso, pues la castidad, vuelvo y digo, es la referencia a ese don brindado por el Señor, que no es impuesto, sino que perfectamente supone una llamada y una lección previas que consagra a la persona al servicio de Dios. De forma que esta donación completa la persona y la comporta, entiéndase, dentro de la fracción dogmática, que es la educa, la forma en dos acciones: la virginidad del cuerpo, que afecta de forma directa a la corporalidad en cuanto a una integridad inviolada, como dicen los teólogos, algunos dogmáticos, otros espirituales, elemento material de la virginidad, y la virginidad del alma, o sea, la decisión consciente y libre de pertenecer exclusivamente a Dios y de apartar todo aquello que atente a la castidad, la entrega con corazón indiviso, constituyente y al mismo tiempo elemento formal e intencional de la virginidad. De forma que, ya teniendo esto como base y como presupuesto, y habiendo tenido en cuenta lo que habla el magisterio de la Iglesia, pues tenemos que entrar en detalle cada vez más de lo que acontece entonces en la vida de Nuestra Señora en cuanto a su virginidad. Hoy en día, que los hermanos separados, inclusive algunos católicos, alcanzan a prefigurar, imagínense, prefiguración en término teológico, de que María tuvo más hijos. Eso es algo que se puede considerar como una blasfemia contra, si no bien no es pecado contra el Espíritu Santo, pero se puede considerar un pecado diametralmente opuesto a la gracia de Dios, como todo pecado, pero no es en demasía por su complejidad en cuanto a que destruye la fe del creyente y lo presupone a creer cosas que no son ciertas. Encima de eso, a formular herejías y cismas dentro de su misma situación como fiel perteneciente a la Iglesia Católica, y como aquellas personas que de alguna u otra manera pues están llamadas, que como todos, a ser parte de la Iglesia de Jesucristo, nuestro Señor, la Iglesia Católica. Por tanto, esta misma virginidad presupone y requiere no solo la total integridad física, en este caso de Nuestra Señora, sino la también realidad biológica, sino la voluntad de conservar siempre tal integridad, como fue el caso de la Virgencita María. Hay casos como el de San Francisco de Asís, el de San Agustín, por no citar demás santos, sino santos de gran envergadura, pues todos son de gran envergadura, todos tienen sus méritos, sino que los más conocidos, como también santas, que luego de su vida mundana han llegado a la consecución de la gracia puesta por Cristo, que su vida tiene que ser totalmente de Dios, Cristo su esposo, Cristo su Señor, de forma que le entregan todo su ser a Dios, para que Él moldee su ser, moldee todo lo que son ellos, para que entonces sean íntegros en la virtud, de forma que puedan vivir, si no bien la virginidad ya en cuanto al cuerpo, sí la virginidad ante el alma, que ya haciendo parte precisamente de la acción dogmática de la virginidad perpetua de Nuestra Señora, supone la afirmación en cuanto a la tesis que se presupone y que se entiende, vuelvo y digo, desde la especulativa a la sistemática, que María concibió de forma milagrosa, eso nadie lo pone en duda, y virginalmente por el poder omnipotente de Dios, por lo que Jesús no tuvo padre humano. Hay que dejarlo esto en claro: Jesús no tuvo padre humano. Ya vamos a ver más adelante cómo se corrobora esto a través de la ciencia. María dio luz sin perder su virginidad en el nacimiento de su hijo. Ahí donde vamos a entrar en un detalle muy particular que a algunos de pronto no les gustará, pero que es bueno tenerlo en cuenta. María permaneció virgen durante toda su vida terrestre. Perfectamente eso tiene que definirse, y se ha definido en la Iglesia bajo el dogma de fe, que dentro del mismo aspecto hace posible entonces entender, gracias a la Sagrada Escritura y algunos teólogos que también han sido científicos dentro del mismo concepto bíblico y también biológico, que han constatado, por llamarlo así, esta misma virginidad. Ahora bien, hay que ir desarrollando poco a poco, según la tradición de la Iglesia, este dogma de la virginidad perpetua
que se celebra un 8 de enero, 8 días después de la Madre de Dios. Pero que también la fiesta cae sobre el 2 de julio, que con antelación la Iglesia la ha propuesto precisamente para esa fecha, luego de la visitación, sabiéndose que la visitación también ocurría cerca a esa fecha según el calendario antiguo. Pero que dentro de la misma acción de esta doctrina es indiscutiblemente un patrimonio de la Iglesia. Que estos mismos padres primitivos llegaban a consecución de precisamente la virginidad de María Santísima en cuanto a la tradición, y que al mismo tiempo pues de cierta forma se hacía una encrucijada de acuerdo a algunos debates teológicos sobre el siglo II. Los padres defienden precisamente esta postura de la virginidad de Santa María, aunque su defensa pues según la tradición y según los estudios pareciese resultar incómoda en cuanto a controversia con los gnósticos y los docetas, dos herejías fuertemente vinculadas para tratar de derrocar la Santa Iglesia Católica en cuanto a su magisterio, y que la virginidad de María se afirma explícitamente en todos los primitivos o las primitivas confesiones de fe, por ejemplo como el símbolo apostólico que fue redactado por San Hipólito, que dice: crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen. La fórmula romana antigua, contemporánea de San Hipólito, que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo de Dios, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, induce a sostener que los símbolos distinguen el momento de la concepción y del parto, pues concebido y nacido son dos afirmaciones distintas. Ahora bien, tenemos que también observar desde el concilio de Nicea hasta el concilio de Éfeso que también el símbolo de San Epifanio antepone y añade el nombre de María, la expresión siempre virgen, con sentido de plenitud y perpetuidad. Y en el credo del concilio de Constantinopla se confiesa que Jesucristo se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen, y se hizo hombre, de forma que la virginidad es defendida unánimemente por todos los padres. Aún algunos de ellos salieron en defensa de la perpetua virginidad de María ante doctrinas que se propagaron a mediados del siglo IV, es decir, luego del docetismo. Igual los gnósticos siempre han existido, inclusive antes de Jesucristo, lastimosamente un movimiento que no tiene nada bueno, y que junto con estos movimientos en el siglo IV aparecen diferentes posturas que debidamente podemos enunciar a Joviniano o también a Bonoso o inclusive a Elvidio, pues posturas totalmente ateas, por llamarlo así, que tratan de confundir, como toda herejía, cisma, al creyente, y que precisamente en el siglo IV comienza a utilizarse la fórmula ternaria antes del parto, en el parto y después del parto, para contrarrestar precisamente las doctrinas de algunos herejes que negaban especialmente lo último, después del parto. Y debido a esto del concilio de Éfeso a la contrarreforma, es decir, a la reforma protestante, a partir del concilio de Éfeso la reflexión creyente sobre María, Madre de Dios, recibió un fuerte impulso. La virginidad perpetua quedaba establecida en el acervo común de la fe cristiana. Todos los padres de ese periodo profesan la virginidad como una verdad que es mantenida pacíficamente. Inclusive el Papa León Magno, en su epístola dogmática a Flaviano, patriarca de Constantinopla, contra la herejía monofisista, formula de esta forma la fe católica sobre la virginidad de María en la concepción y el parto de Cristo. Indudablemente, por tanto, Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, dice esta epístola, en el seno de una madre virgen, y ella le dio a luz sin detrimento de su virginidad, como sin perder su virginidad lo había concebido. De forma consecutiva sigue: el Hijo de Dios, por tanto, descendió del cielo y entró en el mundo de una manera nueva, naciendo también de un modo distinto. Jesucristo nació de un seno virginal con un nacimiento admirable, dice esta epístola de su santidad León Magno. Muchos textos magisteriales se podían llamar, inclusive diferentes textos apócrifos, que podemos mantener. Ya ahora en un momento vamos a explicar de la profesión de fe judeo-cristiana, que intentaron socavar
socavar los judaizantes, pero que no pudieron, claro está, porque Cristo es el portador y el que sostiene su iglesia. Entre esos textos magisteriales posteriores al símbolo de Calcedonia, cabe hacer una mención especial del sínodo lateranense, o sea, más o menos sobre el siglo VII, presidido por el Papa San Martín I. Es el último Papa en morir mártir. Tenga esto con mucho, guardado con mucho celo apostólico, porque este Papa defendió con su propia vida la virginidad perpetua de María. Dice de esta forma como su santidad Martín I lo afirma: si alguno no confiese de acuerdo con los santos padres que la santa y siempre virgen e inmaculada María es propiamente y verdaderamente Madre de Dios, como quiera que propia y verdaderamente concibió sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios, verbo que nació del Padre antes de todos los siglos, y que lo dio a luz sin corrupción, permaneciendo su virginidad indisoluble, aún después del parto, sea anatema. Mire lo que está diciendo su santidad Martín I: sea considerado anatema. O sea que usted tiene la obligación de creerlo, por encima de su concepción, por encima de su visión científica, que lastimosamente cuando se habla de ciencia, no el cientificismo que estamos viviendo hoy como una corriente herética cismática, sino estamos viendo como una corriente que hace parte de la ciencia como tal, verdadera estructura en cuanto al sentir, en cuanto a su postura y en cuanto al mismo tiempo la acción detrimente de la ciencia, que hoy en día se puede decir que no ayuda para nada a la fe, y que dentro del plano de Dios la ciencia fue puesta para aumentar la fe, porque cuando se mira de manera lógica, de manera científica lógica, las cosas que Dios ha creado para que el mismo ser humano se dé cuenta de la existencia de Dios, pues de forma coherente, idónea, concreta, el ser humano va enfocándose cada vez más en lo que acontece diariamente dentro de su misma realidad vital, biológica, experimental, que se da dando cuenta de que algo tuvo que pasar hace siglos de los siglos, obra de un gran creador que hace posible que se mantenga estable el transcurso de la vida biológica y que haya leyes físicas, químicas, biológicas que sostengan esta realidad. Esto es lo que sucede también en cuanto al respecto de la virginidad perpetua de María, y que, como lo decíamos con anterioridad, el símbolo de Calcedonia, en cuanto también el sínodo lateranense, hay que ir puntualizando que sobre el siglo VII cabe mencionar a San Ildefonso de Toledo, obispo de España, valga la redundancia, de los padres españoles, que distingue su devoción a Santa María y por la eximia defensa de su virginidad perpetua, escribió el Tratado de Virginitatem Perpetua Sancta Maria contra Infidelis, que es la primera obra en Occidente dedicada por entero a ensalzar las perfecciones marianas y en especial su virginidad. A su vez, los concilios IV de Letrán y II de León se reitera el nacimiento de Jesús por obra del Espíritu Santo y de María siempre virgen. De forma que ya con estas bases doctrinales de concilios, pasamos a la Reforma Protestante, que sobre el 1555, o sea, siglo XVI, Pablo IV, mediante la bula Cum Quarondum, sale al paso a los errores difundidos por algunos protestantes al condenar a los que afirmaban que la Beatísima Siempre Virgen María no concibió por obra del Espíritu Santo, sino como los demás hombres del semen de José. Imagínense ese gran error, esos herejes que prácticamente son blasfemos, y que al mismo tiempo ni permaneció siempre en la integridad de la virginidad, es decir, antes del parto, en el parto y después del parto. Esto lo refuta perfectamente, como ya hemos dicho, el Papa Paulo IV, que gracias a estos herejes, digo gracias en sentido sarcástico, se pudo definir con más ahínco esta acción dogmática de Nuestra Señora, la virginidad perpetua, antes, en y después del parto, que seguidamente Clemente VIII, al explicar precisamente el tercer artículo del credo, que dice de esa forma: nacido de María siempre virgen, hay una gran novedad, ya que el Hijo de Dios salió del vientre de María, al fin del noveno mes, sin dolor ni menoscabo, que la misma madre, no dejando señal alguna de su salida,
que por esto se dice que la madre de nuestro Señor Jesucristo fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ahora, hay planteamientos que hoy en día se dan en cuanto a la acción racionalista, modernista, que parten desde el siglo XVIII, XIX, XX, que van en contra de la concepción virginal de Jesús, que es un mito cristiano surgido por influencias paganas helenistas, egipcias y persas, que pues entre otras tantas, que pretendieron precisamente fundar esta teoría del mito de la concepción virginal de Jesús en el supuesto entusiasmo mitificador de los primeros cristianos en su afán de divinizar a Cristo. Mire, o sea, volvemos a recurrir a la tradición de la iglesia y a la iglesia primitiva, que se veían abocados a diferentes corrientes heréticas, como este caso, en cuanto a que estas corrientes heréticas afirmaban que Cristo era un mito y que Cristo obviamente se necesitaba divinizarlo, y que entonces por ende hablaban de la virginidad perpetua de María, cosa que es correcta, la virginidad perpetua de María, porque uno de los grandes defensores también, se me olvidó decirle, fue también San Ignacio de Antioquía, gran discípulo de San Juan el Evangelista. De forma que estos herejes decían que la concepción virginal de Jesús, tal como ha sido enseñada por la Iglesia Católica, difiere diametralmente de todo un mito pagano, ya que dentro de ese mito pagano pues hay errores, y como todo mal se puede corroborar, así como todo bien se puede corroborar, pues se cayó de su propio peso que estos herejes hablaran de forma blasfema de Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una acción sistemática dentro de esa misma teología, la cual va afirmando que la virginidad perpetua de Nuestra Señora está corroborada por la divinidad de Cristo. Por tanto, la concepción de la virginidad y la concepción virginal en cuanto a María Santísima y la concepción virginal de Cristo no es una verdad que haya sido creada progresivamente, es decir, a lo largo del transcurso de la historia. No, aparece clara, fija e inmutablemente, como ya lo había dicho, de San Ignacio de Antioquía, y que precisamente se confirma desde el inicio de la misma iglesia y pertenece al contenido de la primitiva fe cristiana. Es decir, gente de los primeros discípulos, inclusive de los primeros apóstoles, que afirmaban hasta con su vida, daban su vida, su sangre, por el anuncio del Evangelio y las creencias radicales en Jesucristo el Señor, al mismo tiempo que la creencia en María Santísima, de todo su concepto virginal, pura, inmaculada y santa, que precisamente a mediados del siglo II, y gracias que a unas interpretaciones incorrectas, aparecen diferentes, llamémoslo así, catecismos llamados epístolas o cartas, como se quiera llamarlo, de diferentes apóstoles, inclusive pseudoapóstoles, inclusive gente que se desconoce, solamente se conoce el nombre como el famoso pseudo, que hablaban dentro de esos catecismos de la virginidad perpetua de María, y lo atestiguaban gracias a que eran cercanos a los apóstoles. Inclusive hablaban de las famosas cartas del martirio, que eran fieles, que daban su vida por seguir a Cristo, aún también conociendo la maternidad de María y su inmaculada concepción y su virginidad perpetua, cosa que se tuvo siempre fehacientemente en la creencia de la primitiva comunidad cristiana como una verdad de fe infalible, que, vuelvo y digo, no fue progresivamente, es decir, no fue con el paso de los años que se vino aumentando esta realidad. No, se creía en forma puntual desde la iglesia primitiva, es decir, de las primitivas comunidades cristianas. Eso hacía perfectamente la integridad física y integridad física en cuanto a la Madre del Señor, que como elemento esencial podían corroborar y constatar su realidad divina expuesta en la Madre de Dios. Es decir, como dicen algunos apócrifos, se veía la gracia desbordante en esa mujer, en esa madre, que era madre de la primitiva comunidad cristiana, que era tanto el resplandor que sin necesidad de menoscabo alguno, inclusive ni siquiera de dudar de su pureza, se manifestaba ante los creyentes para poder constatar
que Cristo es Dios y que María es virgen perpetua antes, en y después del parto. De forma que su santidad Juan Pablo II, dando un salto extenso sobre la historia de la Iglesia, resume la doctrina del magisterio diciendo que María dio a luz verdaderamente de forma virginal, por lo cual después de su parto permaneció virgen, también por lo que atañe a la integridad de la carne, en cuanto a que habla precisamente de esa misma pureza. Bueno, por tanto, los diferentes doctores de la Iglesia, entre esos Santo Tomás de Aquino, y diferentes mariólogos como Duns Scoto y otros grandes mariólogos, inclusive también René Laurentin, hablan precisamente de unas razones que hacen parte de este misterio. Primero, la gratuidad absoluta de la redención, porque al excluir y suplir Dios la acción humana del varón, queda resaltada la exclusiva iniciativa de Dios en la salvación del hombre. Que al mismo tiempo el Salvador no es obra y fruto de los hombres, sino de Dios, en cuanto a la concepción de Cristo, y se anticipa y prefigura el estado definitivo escatológico de los redimidos en el cielo, donde serán como ángeles de Dios. De forma que también la aceptación total de María para concebir por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios se representa y se realiza el paradigma de la entrega absoluta y fecunda del hombre a los planes salvíficos de Dios, que también dentro de la acción virginal, Santo Tomás nos sigue enseñando, junto con otros también mariólogos de aquel entonces, doctores de la Santa Iglesia Católica, que la maldición de Eva, concebir en detrimento, al mismo tiempo, es decir, con gestar con molestias y parir con dolor, se vio libre la Virgen, que concibió sin menoscabo, gesto con contento, y dio luz con gozo al Salvador. Y nos ofrece 3 razones de conveniencia en cuanto a este parto virginal en su Suma Teológica. Dice: siendo el que nace el Verbo de Dios, era conveniente que su nacimiento temporal de una virgen intacta imitase la incorruptibilidad de su nacimiento eterno del Padre, es decir, de que el Padre lo engendró totalmente. El Verbo, que venía a curar todas nuestras males y corrupciones, no debería, al nacer de su madre, lesionar su virginidad, no debía lesionar la virginidad de María. Y al mismo tiempo, el Verbo encarnado, que manda honrar a los padres, debía, con su nacimiento incorruptible, honrar y santificar a su madre, es decir, ser de similar condición. Que, prosiguiendo con este magisterio, también recoge razones en cuanto a que, siendo el unigénito del Padre, desde la eternidad convenía que en el tiempo fuese el Hijo único de María. Son razones dogmáticas, ojo, razones dogmáticas, que por el contrario hubiera sido una injuria para el Espíritu Santo, que habría elegido y santificado el seno de María como santuario de su acción admirable. Razones dogmáticas, dentro de esta es la más importante, que sería una injuria para el Espíritu Santo, que había elegido y santificado el seno de María como santuario de su acción admirable. Es decir, el Espíritu Santo se vería deshonrado, vituperado, siempre y cuando María hubiese tenido más hijos. Hubiera sido indigno de la santidad de María y de José, al que también había sido revelado el misterio de su virginal esposa. Bueno, esto por una parte. Pero acordémonos que la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en cuanto a la encarnación de Jesús, que no tiene como padre más que a Dios. Esto es importantísimo, que Jesús también fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María Santísima, porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. Pero en especial, la virginidad de María es iniciativa absoluta de Dios en cuanto a la encarnación de Jesús, que no tiene más sino padre a Dios. Tengan en cuenta eso. San José fue su figura paterna y por tanto fue el Padre nutricio, amadísimo por Dios, claro está. Obviamente amado también inclusive por nosotros, porque es el Padre nutricio de Jesús, el custodio de la Sagrada Familia. Muy bien. Ahora bien, hay que entrar en mucho más detalle, sobre todo a partir de este concepto, que Jesús no tuvo más Padre sino a Dios, y que sería una blasfemia, una injuria contra el Espíritu Santo, decir y profesar que María tuvo más hijos, y por tanto que María entonces no fue virgen antes, en y después del parto. Bueno, ya con este sentir y al mismo tiempo amparados en estas acciones dogmáticas, proseguimos a hablar de los famosos Midrash.
Midrash que hablan dentro del concepto judío que se mantiene como acción latente antes de la venida del Mesías, y que habla precisamente de esta virgen que va a concebir a un hijo sin menoscabo de ser de hombre, es decir, no va a tener concurso de hombre alguno, salvo el concurso del Espíritu Santo que pondrá su semilla en su vientre. Claro está que no nombra al Espíritu Santo, pero bien lo sabemos. Ahora, prosiguiendo esta forma de concepción, y que dentro de esa misma acción judía aparecen, bueno, digo, dentro del judeocristianismo, teniendo en cuenta la acción judía y hebraica, aparecen ciertos textos dentro del famoso Talmud babilónico y otros Midrash que hablan, por ejemplo, del famoso Kiddushin dentro de la escuela de Ismael, y que al mismo tiempo aparece el Yehamot o el Yevamot, como se quiere decirlo, Gen Rabach, Yevamot, y que imprimen junto con también el Hillel y el Ketubot, que por último es el Shamayai, que es el más reciente, junto con el Hillel, que imprimen una cierta concordancia con respecto a la virginidad de aquella mujer que Dios ha establecido para ser la madre del Salvador. Claro, en este caso estamos hablando de la madre del Mesías libertador, según la visión del pueblo judío, del pueblo hebreo. Pero cuando miramos precisamente la acción sistemática de la teología ya desarrollada con respecto a la participación directa en cuanto a Jesucristo como Mesías, como Señor, como Salvador, pues entonces entramos en la dinámica de lo que es precisamente las acciones terapéuticas en cuanto a la acción de la virginidad perpetua de Nuestra Señora, que parten de muchas fracciones, pero nos vamos a quedar con esa que hemos dicho con antelación, que Cristo solamente tuvo como padre a Dios, a madre pues la Virgen Santísima, y que dentro de este mismo acontecer y la acción de la tradición, de acuerdo a su interpretación, partimos del hecho del famoso Animaín, que también habla de Miriam, Miriam, y que habla también de la acción de Adamaj como el nuevo Adamaj, que son fragmentos que, como bien he dicho, se encuentran dentro de los distintos Talmud, dentro de eso del babilónico y también de diferentes Midrash, que hacen parte de esta rica tradición y que confiesan, como dicen Animaín, la fe expuesta, precisa y vivida, valga la redundancia, de forma vivencial, existencial, que lo lleva hasta la muerte, por confesar que María es virgen antes, en y después del parto. Ojo, teniendo en cuenta que solamente estamos hablando de la acción judía, para entonces entender mejor a María Santísima dentro del cristianismo. Llamamos cristianismo a la religión católica, porque lastimosamente los cristianos, es decir, los protestantes, se han adueñado del nombre cristianos, que en realidad son herejes y cismáticos por sus posturas. Esto ya para ir finalizando en cuanto a respecto a este dogma de fe de la virginidad perpetua. Vamos entonces observando la dinámica que dentro de la acción cultural, y que al mismo tiempo de la concepción y el parto virginal de María se pueden asimilar a través de la ciencia en cuanto a la situación herética del famoso Deus ex machina, que proponen hoy en día, lastimosamente, hay que decirlo, inclusive como dice la dogmática, precisamente refutando estos textos Deus ex machina, que son lastimosamente infiltrados, bien sea, llámese obispo, llámese sacerdote, diácono, religioso, religiosa, que buscan destruir la base de la iglesia, iniciando por quien sostiene su cuerpo, que es María Santísima, y que de forma peyorativa, denigrante, de forma blasfema, van en detrimento de la virginidad perpetua de María, haciendo alusión a saberes cientificistas, que tratan de explicar la concepción de Jesús en cuanto a la
diferencia profunda en un caso de partenogénesis. Y a eso es lo que vamos a llegar ya para ir concluyendo este dogma de fe, que no estamos profundizando en totalidad, simplemente es una explicación de lo que es la mariología dogmática, pasando desde la parte especulativa a la parte sistemática, para concluir en la veracidad de los textos y la veracidad de la Iglesia Católica en su magisterio, su tradición, para luz de los creyentes, para que los creyentes tengan fe en lo que la Iglesia ha profesado por siglos, y que esta gente, vuelvo y digo, llámense obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, lo que sea, laicos comprometidos, que se ufanan de saber cosas teológicas que hoy en día se ponen en manifiesto, y que son cosas, yo puedo llamarlas con claridad, satánicas, que lo que buscan es contrarrestar la sana doctrina y la sana fe de la Iglesia, burlándose de lo que Dios ha propuesto desde la eternidad y que se ha manifestado como dogma de fe en su Iglesia. Vuelvo y digo, lo que Dios ha creado desde la eternidad para hacerlo manifiesto en su Santa Iglesia Católica, y que esta gente se burla y se ufama de creerse más que Dios. Esto es lo que vamos a ver ya para ir finalizando este dogma de fe. Bueno, ahora, ¿por qué tocamos el tema de la partenogénesis? Porque distintos teólogos lo expresan con claridad, y que precisamente parte de esa acción virginal, que no es una mitología, sino que, como ya bien hemos dicho, desde el judaísmo, ciertos Talmud, cierto Midrash, exponen la radicalidad en cuanto a Yahvé, que selecciona a una mujer para que sea virgen antes y después del parto, de acuerdo a esas mismas fracciones judías que ya vamos a ver más adelante, para ir concluyendo, como ya estamos concluyendo este tema, para que entonces el creyente, sabiendo que la revelación de Dios en el pueblo judío, pueblo hebreo, va transcurriendo hasta la plenitud en Cristo, y que quede escrito y sentado por escrito que estas revelaciones de forma primaria hacen entonces circundar, es decir, expresar y al mismo tiempo manifestación profunda y global de Dios en cuanto a la repercusión del suceso, a que María, esta mujer, María, que no se sabe todavía el nombre en aquel entonces, ya sabemos que se llama María, es la portadora de la acción divina de Dios, y por la cual Dios se encarna en ella, sin vulnerar su virginidad, es decir, su dignidad, como lo afirma también Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Duns Scoto y muchos grandes santos, teólogos, padres y doctores de la Iglesia. Ahora, dentro de esta acción cristológica teológica, dentro de esta misma acción de la partenogénesis, hace parte entonces de la acción en cuanto a que ningún hombre toca Nuestra Señora, ningún hombre, ni siquiera San José, toca a Nuestra Señora. Le admira con tal reverencia que se siente indigno de estar al lado de la Madre del Señor. Y es que esta partenogénesis nos habla precisamente de la concepción virginal en cuanto a un acontecimiento histórico, preciso, concreto, y que Cristo nace sin deteriorar la virginidad de María. Por el contrario, exalta la misma virginidad de su mamá, de la Madre Santísima, que siendo un poco más estrictos y exactos, el nacimiento de Jesús es del corazón de María. Cosa increíble para la ciencia, pero de forma irrefutable para el conocimiento dogmático, y al mismo tiempo expuesto para esta misma ciencia que se ufama creerse más que Dios. De forma que esta partenogénesis, y bien sabemos que por el cromosoma, con lo que estaba diciendo al principio, que ya explicaremos, no con detalles, pero sí a grandes rasgos, bien sabemos por las manifestaciones y revelaciones del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, que la ciencia admite, en cuanto a su investigación, que es un hombre propiamente en el sentido viril humano, de ser masculino, no femenino, masculino, que tiene los cromosomas femeninos y que no tiene cromosomas masculinos dentro de su ADN. Es lo curioso.
y que eso nos da piso para que entonces entendamos cada vez más la parte del Génesis no como algo místico, sino algo concreto en la cual Dios se hace hombre, nace del corazón de María Santísima y por ende, como lo dice la cultura judía, el corazón es todo el ser del hombre, entonces se hace humano en todo su ser a partir del corazón de María, basado en el corazón de Cristo como resultante de la acción del Espíritu Santo sobre esta mujer, que viendo lastimosamente las acciones de diferentes culturas religiosas van denigrando la acción de la Madre del Señor y por tanto van denigrando la acción del Espíritu Santo, que como bien sabemos Cristo es hijo del Padre Eterno y que se encarnó en el vientre de María Santísima, se hizo hombre y que el Espíritu Santo depositó la semilla de la misma virginidad en cuanto a la divinización de Dios, para que entonces a través de esta divinización de Dios la humanidad tuviera la posibilidad de divinizarse en María, de forma que el concepto humano se transformara en un concepto divino para alcanzar así la salvación, de forma que esta virginidad perpetua está íntimamente ligada a la salvación, como todos los dogmas marianos, y que se parte del Natus ex Maria Virgini como fundamento, doctrina y consistencia dogmática para que entonces estemos siempre dispuestos a defender nuestra fe, sabiendo que nació de María Virgen sin toque y ni participación humana, varonil, explícitamente hablando. Ahora, ya para ir finalizando ya propiamente ya dentro de esta misma conclusión, no nos queda más sino expresar lo último que dice en cuanto a la dogmática. Vuelvo y digo, esto no es una clase magisterial en cuanto a mariología, simplemente es unos esbozos del dogma de la virginidad perpetua que tratamos de que el creyente le quede de fácil acceso defender su fe. Y es aquí entonces donde entramos en el famoso no de sangres. Ojo, no de sangres. Y como lo dice el hebreo, sino como dice la acción hebrea damim, es decir, de sangre solamente femenina, en cuanto a la postura de que nació precisamente sin efusión de sangres, en cuanto a que María dio luz al Verbo encarnado con un parto indoloro, no acompañado de derramamiento de sangre, y mucho menos bajo una concepción meramente natural, de forma que esta es una convicción que va acompañando, como se dice, que quiere decir santidad, que va acompañando precisamente esta convicción que dentro de la misma tradición de la Iglesia y pasando por la acción de tanto Oriente como Occidente, diversos testimonios en cuanto a la acción del Protoevangelio de Santiago, la ascensión de Isaías, Odas de Salomón, Irineo, Adversus Herejes y demás padres de la Iglesia, el magisterio y doctores de la misma Santa Iglesia Católica. De forma que esto nos lleva a concluir que la virginidad perpetua de Nuestra Señora no es sencillamente, por decirlo, algo mítico, misterioso, sino algo concreto, palpable, razonable, a la luz de la lógica humana, como todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo en su máxima revelación, que nos lo ha expuesto para salvación y para colocar a la Madre del Señor dentro de su misma acción divina como aquella mujer de la cual nunca tuvo antes, en y después del parto concurso de hombre alguno, que nos beneficie a nosotros a través de su pureza, para que entonces esa pureza nos defienda de la acción de Satanás, del pecado, como acción impura que no quiso hacer la voluntad de Dios. De forma que esta virginidad perpetua nos anima a ser más creyentes en Cristo y por ende a hacer siempre su voluntad. Terminamos esta meditación sobre el dogma de la virginidad perpetua de María. Como bien lo he dicho, no es una clase magisterial, simplemente es una reflexión a lo largo de la tradición de la Iglesia con la oración de la Ave María, para decirle a la Virgen Santísima que la amamos, que estamos unidos a ella
y que nos proteja con su virginidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. María, sede de sapiencia, ora pro nobis. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que la Virgen María nos acompañe hoy y siempre, nos libre de la acción del maligno, de Satanás, y nos cubra con su manto y podamos alcanzar los gozos de la vida eterna a través de su virginidad perpetua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Les pido el favor que no se les olvide suscribirse a este canal, El Método del Abandono en María Santísima. Dios los bendiga.